Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de deporte de resistencia desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, rendimiento y salud, ¿son compatibles? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. ¿Rendimiento y salud son compatibles? Alto rendimiento, quiero decir, y salud incluye física y mental. ¿Son compatibles? ¿Se pueden conjugar? ¿O para apostar por el alto rendimiento hay que sacrificar la salud física y mental? Bueno, esa es la cuestión y lógicamente caben dos respuestas, sí y no. Creo que la corriente mayoritaria de pensamiento es entender que no son compatibles, que si buscas el alto rendimiento tendrás que comprometer la salud. Y podríamos decir que la alternativa, el entender que sí se pueden conjugar, que se puede estar 100% saludable en lo físico y en lo mental y a la vez tener un alto rendimiento, pues esa alternativa creo que es minoritaria. O sea, la gente que piensa o que practica, que pone en práctica, que demuestra con sus carreras deportivas en el alto rendimiento, que demuestra que se pueden conjugar las dos cosas, pues yo creo que es minoría. Pero bueno, esto es lo que vamos a discutir. Esto es lo que vamos a discutir. Por lógica, una respuesta que hace una pregunta, vamos, que plantea una afirmación, que rendimiento y salud son compatibles, pues puede responderse de forma afirmativa y de forma negativa. Creo que en este caso que nos ocupa, la respuesta negativa es la mayoritaria. Y es lo que vamos a discutir. Bien, ¿de dónde sale esto? Pues Kilian Jornet, después de haber hecho DNF en Western States, bueno, Kilian Jornet no necesita presentación, pues después de su DNF en Western States está publicando una serie de vídeos donde se muestran conversaciones que mantuvo en su viaje a los Estados Unidos con pues corredor y corredora. De momento no sabemos si publicará algo más, que han sido Hans Troyer y Molly Seidel. Pues entiendo, bueno, sí, a juzgar por lo que se habló allí, fueron grabadas justo antes, los días previos de la carrera Western States. Tanto Molly como Hans como Kilian la corrieron, con más o menos suerte cada uno. Lo ha estado publicando y allí Kilian dice literalmente que el alto rendimiento es la máxima expresión de la salud integral. O sea, no puedes tener un alto rendimiento, pues imagínate, 9 segundos 58 centésimas del récord de los 100 metros lisos de Usain Bolt, qué sé yo, o la hora 59:30 de Sebastián Saue en maratón de asfalto. No puedes tener un alto rendimiento o ganar el Mundial de Fútbol por la selección española masculina recientemente si no tienes todos los sistemas biológicos al 100%. O sea, por supuesto, sistema cardiovascular / metabólico, por supuesto, cuando hablamos de deportes muy condicionales, como la maratón, pues eso debe estar al 100%, pero también tu sistema digestivo, tu sistema inmunitario, tu sistema nervioso, que no esté fundido. Por supuesto, o mejor, vamos, se presume que un buen funcionamiento de los sistemas posibilita el alto rendimiento. Si alguno de los sistemas no está bien, es imposible el alto rendimiento, pero sí que podría ser, o sea, esto es lo que entiende Kilian y bueno, Jesús Álvarez Herms, fisiólogo que le asesora, esa es su filosofía, pero puede ser que alguno de los sistemas no esté al 100% y sin embargo sí que puedas tener un alto rendimiento puntual o durante unos pocos años.
Claro, esto sería la otra visión. Bueno, y esta es la motivación del tema de hoy. Lo que le he escuchado a Kilian, bueno, que no es la primera vez que lo dice, pero bueno, como lo acaba de reiterar en estas conversaciones, pues me lo ha refrescado. Y por otro lado, o sea, que tenemos ya la representación de la respuesta afirmativa, sí se pueden conjugar rendimiento y salud, pero por otro lado, pues recientemente pues he participado en un curso de verano y allí ha estado gente del fútbol, sobre todo, no en exclusiva. Y por ejemplo, pues ha estado David Rincón, que es el psicólogo jefe, vamos a decir así, de la cantera del Athletic de Bilbao. Porque si no me equivoco son 5 psicólogos en la cantera, solo en la cantera. Bueno, allí no reparan en gastos, no es algo muy común tener tanta disponibilidad de recursos. Bueno, pues este psicólogo de cantera se lo he escuchado aquí y en otro curso en el que participé, pues también se lo escuché, que además lo dice con una naturalidad que entiendo que es que lo que hace es como altavoz de lo que se piensa y se dice en ese ámbito del fútbol. O sea, con toda naturalidad dice, bueno, ya sabemos que el alto rendimiento y la salud no son compatibles, así, ¿no? O sea, no se puede tener alto rendimiento y salud. Si apuestas por el alto rendimiento debes renunciar a la salud. Pues lo dijo una o dos veces y ya digo que sorprende la naturalidad con la que lo dice, que da a entender que es lo que es Vox Populi en el mundo del fútbol. O sea, que todo el mundo lo da por hecho, lo da por sentado. No se cuestiona. Y también he estado esta misma semana en una mesa redonda, bueno, de hecho fui el moderador, donde han estado, y bueno, podemos decir nombres, pues porque fue un acto público y no es el único foro donde han contado estas historias, pues estuvo Tania Lamarca, que es actualmente coach y conferenciante para la Fundación Blanca, que hace acompañamiento psicológico a deportistas, pero fue gimnasta de joven. De hecho, con un oro en gimnasia rítmica en Atlanta 1996. Y habló de su experiencia, que ahora vamos a dar algunos detalles. Como gimnasta de alto rendimiento, un oro olímpico. Si eso no es alto rendimiento, bueno. Y también estuvo Paloma Moro, que ahora mismo es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, que en su momento también fue gimnasta. En este caso, una medalla de chocolate en los Juegos de Sydney. Atlanta 96, Sydney 2000. Un cuarto puesto. Y en este caso, gimnasia deportiva o artística, no rítmica. Gimnasia al fin y al cabo. Y en su caso, también lo tienen claro y de hecho son ejemplo viviente de que el alto rendimiento no es igual a salud, sino todo lo contrario. O sea, son antónimos, el alto rendimiento y la salud. Además, la salud durante el tiempo que tuviste ese alto rendimiento e incluso con secuelas. Entonces, la cuestión era, ¿rendimiento y salud se pueden compatibilizar? ¿Pueden ser sinónimos? ¿Se pueden conjugar? ¿O son contrarios? Si quieres una cosa, tendrás que renunciar a la otra. Pues Kilian Jornet no es la primera vez que lo expresa, pero recientemente en esas conversaciones que ha publicado con otros corredoras de montaña, pues ha dicho que para un alto rendimiento hace falta que todos los sistemas biológicos, todos los sistemas del cuerpo estén al 100%, y coincide, aunque no son las únicas voces que expresan ese otro enfoque alternativo, coincide que he estado en un curso de verano, que he estado en una mesa redonda y por un lado ha habido gente del fútbol y por otro lado ha habido gente de la gimnasia y en ese caso tanto su opinión como su experiencia apunta en el sentido contrario, que rendimiento es incompatible con la salud. Vale, pues ya está la cuestión y voy a contar con más detalle cómo la gimnasia y cómo el fútbol podrían conducir a esa confrontación u oposición, a esa incompatibilidad, cómo la gimnasia y el fútbol hacen que si buscas alto rendimiento tendrás que sacrificar la salud. Vamos a ver la alternativa, cómo quizá el atletismo, con algunos ejemplos, quizás sí permite compatibilizar alto rendimiento y salud. Y para llegar a esta conclusión, ¿no? Que creo que salud y rendimiento no son compatibles si buscas
rendimiento o resultados pronto y condensados, o sea, quieres los resultados pronto, a edad muy temprana, y quieres que todos los resultados se den en una ventana de 4, de 8 años, o sea, una ventana muy cortita. O sea, quieres los resultados ya y todos los que vayan a venir ya. Pronto en el tiempo y en una ventana estrecha de tiempo, si eso es lo que buscas, resultados para ya, es posible que tengamos que darles la razón a quienes digan rendimiento y salud no son compatibles. Ahora, si tu foco está en el largo plazo, y, por supuesto, si haces un control de las cargas y de la recuperación y también cuidas el apartado mental, yo creo que sí pueden ser compatibles. Y luego otra cuestión es, o sea, como vemos entonces, depende del enfoque, si en el largo plazo o en el corto plazo, por resumir. Corto plazo, sacrificarás la salud. Largo plazo, se puede compatibilizar. Entonces depende del enfoque que quieras, pero quedará pendiente una cuestión que es, ¿y si ciertos deportes imponen uno de estos enfoques? O sea, que la salud y el rendimiento serán compatibles o no en función del enfoque, pero es posible que ciertos deportes impongan ya el enfoque. O sea, que estén construidos. No es que nadie lo haya diseñado de forma premeditada para machacar a la gente. O sea, para conseguir medallas a costa de las personas. Pero, pues, distintas inercias, distintas dinámicas han conducido a este estado de cosas. Que efectivamente puede ser, esta cuestión quedará pendiente, que ciertos deportes ya impongan esto de resultados para allá. O sea, lo más pronto posible y durante una ventana muy estrecha. Bueno, pues esto es lo que vamos a desarrollar. La gimnasia, sea rítmica o sea artística o deportiva. ¿Cómo funciona? Bueno, para empezar hay una especialización muy temprana y se busca un rendimiento también muy temprano. Hay un estudio que reúne a casi 3.000 deportistas olímpicos y les pregunta de forma retrospectiva cuándo iniciaste tu práctica en el deporte principal, el deporte en el que finalmente te desempeñaste, y cuándo te especializaste. O sea, yo empecé a hacer gimnasia, pero también hacía natación y hacía voleibol, pues ya a los 10 años estaba haciendo esas 3 cosas. Y a los 13 años dejé voleibol y natación para concentrarme en la gimnasia. Por ejemplo, me lo estoy inventando. Pero eso es lo que les preguntaban. ¿Cuándo te iniciaste y cuándo te especializaste? ¿Cuándo empezaste a tocar, a practicar, a dedicar un día, unas horas, varios días, varias horas, lo que sea, a este deporte? ¿Y cuándo dejaste todos los demás por este? Inicio, especialización. Y ahí se ve que, considerando todos los deportes olímpicos, que hay de todo, ahí también está el tenis, o ahí también está el ciclismo, o ahí está también el fútbol, incluso. Y luego están los, digamos, deportes olímpicos propiamente olímpicos, los que solo o casi solo se ven allí. Porque el fútbol se ve fuera de los Juegos Olímpicos y el ciclismo también. De hecho, tienen un papel secundario en los Juegos Olímpicos. Bueno, sean unos u otros, la media de especializaciones a los 16 años. En los deportes de resistencia es incluso un poco más tarde, a los 18. Y en ciertos deportes que seguramente es por tradición, no porque haya base fisiológica o científica de eso, base fisiológica o base empírica, algunos se hace antes, que son precisamente gimnasia, tenis, natación. Entonces, en gimnasia te especializas, puede ser a los 12 añitos. Pero además se busca rendimiento pronto. Si no me equivoco, en este caso particular, es porque con la pubertad adolescencia perdemos flexibilidad. Y en este deporte tan particular la flexibilidad sí es importante. Quizás es el único donde la flexibilidad es importante. En los otros, en general, lo que buscamos es el stiffness. Son tendones rígidos. Por ejemplo, el correr por esa economía de carrera que nos da. Bueno, entonces,
se busca, muy pronto ya se impone la especialización y luego tu carrera deportiva va a ser corta porque pasada la pubertad de adolescencia es posible que se den unos cambios que te impiden hacer lo que se supone que hay que hacer en este deporte. Que a mí me parece bastante medieval, pero bueno. ¿Y qué más hay? Hay control de peso. Sea por estética o sea por una cuestión de la práctica deportiva. Porque hay saltos, porque tienes que cargar con tu propio peso, hay un sprint, hasta el potro, por ejemplo. Si hablamos de la gimnasia artística. Esto conduce a trastornos de la conducta alimentaria. Tengan nombre o no. Quiero decir, sea una anorexia, sea una bulimia o sea sencillamente una relación extraña con la comida. Entonces, efectivamente, a estas chicas, lo han contado, las pesaban diariamente. Y si había un aumento de 300 gramos, ya todo el entrenamiento les estaban machacando con eso. Y interpretaban todas sus acciones como resultado de ese incremento de 300 gramos. Todo lo que estoy diciendo es verdad, contado por sus protagonistas. Y, por tanto, pues eso, claro, si te están pesando cada día, si te están obligando a preocuparte incluso por 300 gramos, pues eso deriva en trastorno de la conducta alimentaria, pero vamos, es como blanco y en botella, o sea, es aritmética pura y dura. Ajá. Eso seguramente, bueno, y de hecho conduce también, claro, a amenorrea y fracturas, osteoporosis e incluso trastornos del crecimiento. Porque claro, si esto ocurre con 12 añitos, con 13 añitos, quizá incluso no es amenorrea, porque es que igual es que ni desarrollan la regla. Porque amenorrea es perderla cuando ya la tienes. Bueno, no sé cuál es el nombre técnico de no desarrollarla, sí sé el de perderla, que sería amenorrea hipotalámica, pero el hecho es que si no tienes la regla, no produces hormonas anabólicas, no creces, no crece el músculo, no crecen los tendones, no crecen los huesos, no crece, yo qué sé, la tiroides, se regula a la baja. Y todo esto ya digo que es real, no tengo ahora las estadísticas, pero es real. Y luego, bueno, por lo que cuentan, era un régimen militar. Un régimen militar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se les imponía en entrenamientos con 12, con 13 años, con 14 años, se les imponía, por ejemplo, que cierto ejercicio, vamos a poner un ejemplo muy simplón, seguramente no aplicaría a un movimiento tan sencillo, serían movimientos más complejos, pero para entendernos, imagínate que tienes que hacer una voltereta perfecta, vale, pues tienes que hacer 10 volteretas seguidas perfectas. Tienes que encadenar 10 perfectas. En el momento en que fallas una, vuelves al contador a cero. Imagínate, haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7 sale mal, pues vuelvo a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6 sale mal, vuelve a empezar. Hasta que no haga 10 perfectas, no ha concluido esta práctica. O esta parte de la sesión, que después habría otros bloques. Pero es que incluso se les obligaba a esto en grupo, de forma colectiva. O sea, María, Luisa, Lucía y Rosa tienen que hacer 10, luego 10, luego 10, luego 10. Y si Rosa se equivoca en la número 5, volvemos a María. Y a Lucía... No sé si me vais siguiendo. O sea, tenías que encadenar 40 repeticiones perfectas. En cualquier momento de esas 40, si hay un fallo, volvemos a cero. Esto daba lugar a entrenamientos no solo interminables, sino que no sabías cuándo iban a terminar. Porque claro, hasta que no demos con las 40 perfectas, no nos vamos. Y puede ser un entrenamiento de 12 horas. Porque claro, además estas chicas estaban en régimen de internado. O sea, vivían en esas residencias. Más todavía, apenas recibían visitas de la familia. Por ejemplo, en ese mundo, según explicaron, en la gimnasia, se entiende que la presencia de las familias en campeonatos distrae a las chicas de los ejercicios. Por tanto, no se permitía estar a las familias. ¿Cuál es el resultado de esto? Que durante los años de rendimiento, que serán 4, 8, claro, un ciclo olímpico, 2 ciclos olímpicos, no más, menos aún si entendemos cómo hacen en este
ámbito que después de la adolescencia ya no puedes hacer ciertos movimientos o no es estético, yo qué sé, o no puedes retorcerte, flexibilidad, bla, 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 pues 4, quizá 8 años, 2 ciclos olímpicos. O sea, eso es lo que hay. Pues durante esa ventana no estás bien, porque tienes un trastorno de la conducta alimentaria, porque no puedes ver a tu familia, porque tienes un régimen militar, tienes miedo durante los entrenamientos. De hecho, bromeaban sobre cierta entrenadora de origen búlgaro que era muy estricta y la temían, o sea, cruzarse con ella en el pasillo ya era terrible. Entonces, durante esa ventana vives mal, pero después sales mal. Sales mal porque además has estado en una burbuja, no has estudiado, también lo comentaron, claro, para el año olímpico o para uno de los ciclos olímpicos tuvieron que sacrificar los estudios. Si tienes en entrenos, sesiones de entreno, jornadas de entreno de 12 horas, ¿dónde metes ahí los estudios? Entonces, durante no hay salud, pero es que después tampoco. Y la tienes que ir recuperando, Pues la densidad mineral ósea seguramente, pues quizá logras recuperar la regla, ¿vale? Pero ya has perdido años de lujo irrecuperables para esa mineralización ósea. Es posible que un descenso de la tasa metabólica por hipotiroidismo, pues quizá ha tenido trastornos en el crecimiento y has alcanzado una estatura inferior a la genética, digamos, a la que tenías programada, por decirlo así. Luego, el trastorno de la conducta alimentaria, por mi experiencia, que ya he contado aquí que yo los he tenido, te acompaña toda la vida. O sea, lo puedes regular, pero tienes ahí tus dejes, tienes ahí tus pequeñas taras y pensamientos irracionales que, aunque los pongas bajo control, salen. Entonces, como poco, estas cosas. Y luego está la parte de la identidad, claro. Si solo fuiste gimnasta 24/7, después cómo te reconstruyes, cómo te reinsertas, por decirlo así, no sé si es muy correcto, en la sociedad. Pues mira, por suerte, por seguir con el ejemplo, Paloma Moro, pues se estudió fisioterapia, se especializó y ha hecho mucha investigación en gimnasia hipopresiva para fortalecer la faja abdominal y el suelo pélvico. Y mira, ha encontrado pues una vocación, porque además es una parte olvidada del cuerpo. Y en el caso de Tania Lamarca, pues lo mismo, ha encontrado también una vocación precisamente en dar a la gente lo que ella no tuvo, que es ese acompañamiento psicológico de la Fundación Blanca y también con una parte fuerte en esto, ¿no? En el asesoramiento, en la orientación académica laboral, o sea, la transición a la vida post-deporte de alto rendimiento. Bueno, vamos ahora con el fútbol. ¿Qué ocurre en el fútbol? Pues también hay una especialización temprana, la verdad. No sé lo que dicen los estudios, no sé lo que dicen los manifiestos o las filosofías, no sé lo que dirá la FIFA, el manual de la FIFA o el manual de la UEFA, pero el hecho, tú te vas a una academia de un club élite y ahí benjamines ya están haciendo fútbol y nada más que fútbol. Vale, sí, había uno que sí que también un par de días a la semana hace no sé cuál, pero si en benjamines ya son 3 días a la semana de entreno, más el partido de los findes, en alevines yo creo que ya son 4 días a la semana de entreno, más el partido de los findes, desde luego en cadetes, que cadetes es 14-15 años. Me he saltado en infantiles, que es 12-13 años. En infantiles ya son 4, yo creo que sí, 4 entrenos a la semana, más el partido de los findes. Y bueno, y suma y sigue, ya cadetes juveniles ya son los 5 días a la semana, bueno. Y no creo ya en cadetes, por ejemplo, que estén haciendo algún otro deporte por ahí. Que no se les impone, no se les impide, pero jolín, ya digo que si tienes esa dinámica de entrenos muy frecuentes, me parece difícil de encajar. No es que se prohíba, no es que se imponga el monodeporte, no es que se prohíba el multideporte, pero ya digo que la dinámica como que te empuja. Y no solo hay
especialización en el fútbol, sino dentro del fútbol. Quiero decir que también habrá distintas filosofías, en todos los países no funciona igual, en todas las academias no funciona igual, pero yo lo que veo en mi humilde contacto con el desarrollo, digamos, el fútbol de desarrollo, developmental, no performance, pero es que la posición, o sea, si eres lateral izquierdo, o si eres extremo derecho, o si eres media punta, o si eres medio centro, o si eres delantero, eso se define muy tempranamente y te lo quedaste. O si eres portero. Que es verdad que, por ejemplo, en Países Bajos, incluso hasta los 14 años puedes estar entrenando cada semana 3 posiciones. Seguramente sean próximas. Seguramente. Pues puede ser medio centro, extremo derecho, extremo izquierdo, no lo sé. O medio centro, pivote, extremo derecho. O falso 9, delantero, extremo izquierdo, yo qué sé. Pero, o sea, posiciones próximas, pero jolín, 3 posiciones. Pero vamos, yo lo que estoy viendo en España es que se te da un rol y te lo queda para siempre. Que esto lo vamos a retomar luego. Sí, en la cuestión de la identidad. Bueno, entonces hay una especialización temprana y el rendimiento no se espera tan pronto como en la gimnasia, por supuesto que no. O sea, yo creo que el alto rendimiento, bueno, yo creo no, y vamos, los números están ahí. Por ejemplo, el Balón de Oro en hombres, la edad promedio es 26 más menos 2 o 27 más menos 2, yo creo. O sea, tomando todos los balones de oro que se han dado en la historia, la edad promedio cuando se obtiene es 27 más menos 2. O sea, entre los 25 y los 29, el 100%. O bueno, vale, para ser exacto, el 95% de los balones de oro se han dado entre los 25 y los 29, en esa horquilla. En esa horquilla. Entonces, si te especializas a los 14, por ejemplo, y alcanzas el alto rendimiento a los 25, pues yo creo que no se busca para ya mismo. Ahora, ¿durante cuánto tiempo se puede sostener el alto rendimiento en el fútbol? Yo creo que aquí también se promueve, o sea, la estructura, el sistema, promueve ventanas cortas también. ¿Por qué? Porque son agendas muy congestionadas. O sea, pensemos en un equipo de primera división en las grandes ligas. O sea, la Liga Española, la Premier League, la Bundesliga, Serie A, Liga 1. O sea, Italia y Francia, y Reino Unido, y Alemania, y España. Los primeros equipos, o sea, las primeras divisiones de estos 5 países han estado compitiendo pues 42 jornadas, si no me equivoco, o sea, ida y vuelta, ¿vale? Que eso es un partido por semana, pero han jugado también la Champions, puede que haya semanas con 2 partidos, más que al terminar todo esto, o sea, Champions y Liga, bueno, más algún torneo, que sea algún amistoso, que sea alguna cosa que yo ya me pierdo, pero vamos, ya solo Liga, Champions y terminas eso y te vas al Mundial. Y de ahí pretemporada y ya empieza en agosto las ligas, al menos la española. Entonces estás teniendo 2 partidos a la semana. O 3 partidos a la semana. Entonces, eso, ritmo, no creo que sea sostenible. Pues eso, supongo que serán también carreras de 8 años en el alto rendimiento. Pues sí, desde los 23 hasta los 31. Algo así. Luego, ¿qué ocurre también? La fase juvenil, o sea, Benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, la fase juvenil, desde el punto de vista psicológico, es crítica. Y seguramente ahí no he estudiado los números exactos, pero yo creo que buena parte del dropout, o sea, de dejarlo, supongo que se produce ahí. O ahí se produce la bifurcación, o sea, llegarás a la élite o te quedarás un poco como amateur en tercera federación. ¿Por qué? Pues porque hay rivalidad dentro de los equipos por ser titulares, porque también hay mucha competitividad, o sea, las academias, los primeros equipos en ligas inferiores lo ganan todo,
y cuando llegan al juvenil ya no ganan tanto, ya están de tú a tú. También está el asunto de que te suban y te bajen. ¿A qué me refiero? Quizá estás en el juvenil División de Honor y te llaman para el filial del primer equipo, y eso es bueno y eso es malo, pero es estresante. O sea, lo puedes ver como un reconocimiento a tu nivel de habilidad, te estás esforzando en entrenamientos, pero claro, es también una gran responsabilidad. Entonces, a algunos les funcionará como acicate, en otros les funcionará como presión. Luego, eso puede ser temporal y vuelves a bajar a División de Honor, y eso para algunos será aliviar presión, para otros será un fracaso. En lugar de apreciar lo que has podido jugar en el filial, crees que has dado un paso atrás. También, ya en División de Honor, algunos compañeros tienen contrato y quizá tú no, o quizá tú sí, y de nuevo se puede ver como un reconocimiento a tu esfuerzo y a tu nivel competitivo, o se puede ver como una losa. Tienes que cumplir con esa responsabilidad que te han dado, con esa confianza que te han dado. Bueno, hay toda una colección de situaciones emocionalmente demandantes, y yo puedo entender que alguien explote ahí. Y luego, eso, hablábamos ya, si llegas a senior, lo congestionado de las agendas. ¿Qué ocurre? Que hay alta intensidad en los entrenamientos porque en parte se simula, se replica, se ensaya lo que se va a hacer en el partido, pero desde luego haya más o menos simulación de partido y por lo tanto alta intensidad. Lo que está claro es que en los partidos es donde despliegas todo tu potencial y hay muy alta intensidad, y hay aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección, duelos, o sea, cuerpo a cuerpo, golpes, en definitiva, impactos. Entonces hay muy alta intensidad, y claro, si hay muy alta intensidad 2 veces a la semana, pues lo lógico es que se produzcan y se producen pues molestias, lesiones. Y para mantener ese ritmo competitivo, y dado que hay tanto dinero en juego, ¿qué se les hace a los futbolistas? Pues infiltraciones. O sea, se está tratando de jugar, competir con dolor, pero que no moleste, y ahí estarían las inyecciones de corticoides, o se está intentando acelerar los procesos de recuperación. Y, por ejemplo, ahí entrarían las PRP o el ácido hialurónico. Nunca había dicho esta palabra. La he leído 1000 veces, pero nunca la había pronunciado. Hialurónico. Entonces, se está jugando en la cuerda floja o en el filo de la navaja. Como tú has puesto mucho dinero por este jugador y como está jugando 2 veces a la semana durante prácticamente todo el año, salvo el off-season, pues eso va a dar lugar a molestias. Vas a forzar la máquina con corticoides para que se juegue incluso con molestias, va a dar lugar a lesiones, vas a forzar la máquina para que haya recuperaciones express a base de ácido hialurónico o plasma enriquecido en plaquetas y otras intervenciones que desconozco, no estoy tan puesto en esa materia. Pues sí, puedes acelerar, pero claro, una lesión acelerada, su recuperación, y otra aceleración, y otra aceleración, y otra aceleración, pues llegará un momento en que el chicle se rompe, ¿no? Estás estirando el chicle, pues se rompe. O sea, yo qué sé, una estructura, ¿no? Un tendón, un hueso, un músculo que no está del todo restaurada su integridad, y le sometes a carga y sigue sin estar repuesta su integridad, pues al final lo que estás haciendo es eso, es interrumpir la reconstrucción. Y someter a cargas con una estructura a medio reconstruir. Entonces todo esto yo creo produce ventanas estrechas. Y también ocurre que, parecido a la gimnasia, eso, si ya muy pronto te especializaste en fútbol e incluso en una posición, y también la demanda competitiva es tal que también has tenido que abandonar estudios y otras facetas,
que es verdad que el fútbol sí que da margen, ¿eh? O sea, no voy a decir que entrenan poco, ¿eh? No voy a caer en ese cliché. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que ganan, que entrenan poco. Entrenan lo que tienen que entrenar. Pero es verdad que tienen tiempo libre, ¿eh? Y sí que algunos sí que lo aprovechan para sacarse una carrera universitaria, por ejemplo. Y no necesariamente relacionada con el deporte. Pues, por ejemplo, una ingeniería. Y estoy pensando en un caso concreto. Entonces, por poder puedes. Pero es verdad que lo que abunda es que no lo hagan y por lo tanto, claro, si tienes una identidad monofacética en lugar de polifacética, pues en el momento en que te falte el fútbol, pues a ver cómo te recompones o cómo te redefines o te reconstruyes. Entonces, la recapitulación de todo el rollo que he soltado. Durante la ventana de alto rendimiento, ¿es saludable o no es saludable? Pues a ver, si vas encadenando molestias y lesiones que tapas, por decirlo rápido y mal, con todos esos procedimientos médicos que hemos dicho, yo entiendo que no. Luego, toda esa presión por el resultado psicológicamente es muy duro y luego de eso también están las lesiones que también suponen una demanda emocional. Sobrellevar eso y bueno, y muchas otras cosas. Ya digo que hay todo un catálogo de situaciones emocionalmente demandantes. Durante tu ventana de alto rendimiento es muy duro para el cuerpo y para la mente. ¿Y cómo sales de eso? Pues si no has trabajado la polifaceta y si has abusado de esos procedimientos para recuperaciones aceleradas, pues físicamente seguramente acabas también mal. Pues eso, si has tenido varias operaciones en la misma rodilla de ACL, o sea, ligamento cruzado anterior. Entonces, como veis, gimnasia y fútbol allí asumen que el alto rendimiento y la salud no son compatibles, pero es que tienen motivos para entender eso. Vamos a ver enseguida una posible alternativa. Y vamos a verlo rapidito, que me estoy enrollando con una persiana, no era mi intención. Bueno, ya sabéis eso, que no, entre comillas, no me debéis nada. O sea, quien no quiera escuchar ni 10 segundos, que no lo haga, por supuesto. O sea, no le he puesto una pistola a nadie y además que no gano nada con esto, ya lo sabéis. Me cuesta 19,90 euros al mes subir megabytes a la nube. Quien ni siquiera haya aguantado 10 segundos, pues no pasa nada. Quien haya aguantado un par de minutos y se haya dormido como las ovejas, como decía aquel escuchante en su comentario en Spotify, pues vale también. Quienes ya por aquí hace un par de minutos ya lo estabais dudando con este chapa reflexiva en voz alta que estoy soltando ahora, pues ya es el momento definitivo. Adiós, Héctor, hasta nunca. Bueno, en fin, que yo sigo por si a alguien le resuena, por si a alguien le entretiene, por si a alguien le hace pensar, por si a alguien le dan ganas de investigar más. Cualquier cosa que yo pueda aportar, fantástico. Yo esto lo hago, ya sabéis, por que me gusta aprender y me gusta compartir lo que aprendo y lo que pienso porque me ayuda a aprender más y a pensar mejor. Y también si hay otro friki de estas cuestiones por ahí y me lo comparte, me dice, oye, que a mí estas cosas también me mola, pues me hace feliz saber que no soy el único loco apasionado de estos temas. Bueno, terminamos ya con el atletismo, que quizá sí plantea un escenario diferente. En el atletismo creo que seguramente hay excepciones, seguramente si nos vamos al Cuerno de África quizá allí funciona de otra manera y últimamente a estas nuevas tendencias que estamos viendo, estos estrenos en la maratón cada vez más tempranos, pero bueno, vamos a entender que la especialización es tardía, es decir, tú puedes empezar pronto con el atletismo, pero seguramente combinas con otros deportes o aunque solo estés en el atletismo, seguramente vas haciendo atletismo, es decir, correr, saltar y lanzar. Y dentro de cada una de esas subdisciplinas, las subdisciplinas, por ejemplo, en el correr está el medio fondo y está el fondo, y dentro del medio fondo, pues está el campo a través y está la pista. Y eso, y dentro del medio fondo puedes hacer 3.000 obstáculos, o puedes hacer 1.500. Y bueno, y en categorías inferiores, pues las distancias que se hagan. Vale, entonces seguramente hay especialización tardía porque vas tocando los distintos palos dentro del atletismo hasta encontrar
tu sitio. Vamos a seguir con el atletismo de ruta, que es el que quizá yo conozco o sigo un poquitín más. No soy experto de nada, ¿vale? Pero el atletismo de ruta, es decir, maratón de asfalto, medio maratón 10K, bueno, pero maratón, pues lo habitual, o venía siendo lo habitual, empezar eso en el medio fondo, pues no sé, el 1500, hacer en invierno los crosses, quizá hacer algún 10K de ruta e ir transicionando eso hacia el asfalto, 10K, medios maratones y dar el salto a la maratón. Entonces ya con eso, con esa transición desde el medio fondo, la pista al medio fondo, hacia el fondo en el asfalto, pues ya con eso ya tienes una carrera deportiva que se estira. O sea, como estás unos años con el medio fondo, luego empiezas a introducir algo de asfalto y luego das el salto definitivo al asfalto, pues ya con eso tienes más margen. No solo eso, sino que la maratón típicamente se hacen 2 al año, quizá complementadas con un 10K de asfalto, con algún compromiso con sponsors, pero 2 al año, no más. Entonces, es verdad que es muy de alto impacto la maratón de asfalto, o sea, esos ritmos a los que corren y sobre suelo duro, es muy duro para el cuerpo y te deja machacado. Difícil de creer, ¿no? O sea, a quienes nos gusta también la carrera de montaña, pues los ultras de 20 horas, por redondear, por poner un número redondo, dices, ¿cómo puede ser más desgastante o dejarte más fundido una maratón de asfalto que una carrera de 20 horas? Pues seguramente eso, ¿no? Los ritmos y la dureza del suelo que pisas. Entonces, tenemos que, puesto que hay una fase de medio fondo, una fase de transición y una fase de fondo, o sea, de maratón de asfalto, puesto que cuando entras en esa fase de maratón de asfalto compites poco, porque es que el cuerpo no da para más, esto hace que puedas tener carreras como, por ejemplo, la de Kipchoge. Y no estoy pensando en Kipchoge que aún siga teniendo contratos con Nike o con no sé qué reloj de marca china ahora. Y antes con Coros. Porque aunque dejes el alto rendimiento, puedes seguir siendo embajador. Entonces no estoy hablando de una carrera profesional, que la carrera profesional, si lo sabes hacer bien, si tienes ese carisma y esa cualidad de influencer, o sea, el influencer no es el que sale mucho en TikTok o en Instagram, sino es el que tiene imán, tiene carisma y entonces ejerce influencia. Entonces, si te has sabido mover o si por tu talento natural pues tienes ese carisma, puedes tener una carrera profesional larga, pero no, estamos hablando de alto rendimiento largo y con salud. Pues yo creo que Eliud Kipchoge es la prueba viviente. Ahora ya no está en el alto rendimiento, ahora te hace una maratón en 2 horas 09, que para el Cuerno de África y las maratones mayor no da ni para top 20. O sea, que ya quisiera yo, lógicamente, bueno, es que es eso, que es que 2 horas 09 te da para ir a un europeo, pero bueno, ya es que aquí estamos en otra liga. Entonces, ya no está en el alto rendimiento, o sea, ya no está en 2 horas 02 y para abajo. Sí está en el profesionalismo porque mantiene los contratos, pero su alto rendimiento, o sea, las 2 horas 02 y para abajo, sí ha estado 20 años en el alto rendimiento Kipchoge, porque, lo digo de memoria, yo creo que cuando ganó medalla olímpica y encima por delante de Bekele y de El Garrouche en 5.000 de pista, en Juegos Olímpicos, ganó en 5.000 de pista en Juegos Olímpicos, si no me equivoco, por delante de Bekele y El Garrouche. Eso lo hizo con 18 añitos y en el entorno de los 38 años, pues 37, 38, 39, es pues cuando ha sido su época de esplendor y cuando ha ganado la fama que todavía mantiene. Pues eso, que si el Breaking 2 y antes del Breaking 2 ya tenía 2 horas 02 no sé qué en Londres, yo creo,
Luego, con hacer las 2 horas 01:37 o lo que fuera en Berlín, y luego lo bajó a 2 horas 01 poco también Berlín, pues eso fue en el entorno de los 38 años. Y ya tuvo oro olímpico y por delante de dos grandes bestias con 18, esos son 20 años en el alto rendimiento. Primero en la pista, en el medio fondo, bueno, supongo que sí, que el 3.000 obstáculos, el 1.500 y el 5.000 de pista se puede considerar medio fondo. La gente que hace 1.500 a veces le pega al 5.000, no sé si estoy diciendo una barbaridad, yo creo que sí. También en mujeres. Ahí está Faith Kipyegon, por ejemplo. Bueno, con 18 años consigue ese oro olímpico, o sea, eso es alto rendimiento, y porque además el medio fondo no es como la maratón olímpica. En la maratón olímpica lo único que quieres es quedar por delante, como si haces 2 horas 12. Pero en el medio fondo sí se pueden hacer no solo récords olímpicos, sino récords del mundo. Y matar 2 pájaros de un tiro. O sea que ahí no solo es quedar por delante, sino además se corre mucho. Entonces, con 18 años, oro olímpico, eso es alto rendimiento. Con 38 años, ya no me acuerdo si eran 39, si eran 37, 2 horas 01 2 veces en Berlín, 2 horas 01 y a los 2 años 2 horas 01 en maratón mayor oficial, eso es alto rendimiento, son 20 años. Son 20 años. Y tiene una familia, y tiene un premio Princesa de Asturias por la divulgación que ha hecho, el famoso No Human is Limited. Entonces no es un ciclo de 4 años olímpico o en el mejor de los casos 2 ciclos olímpicos o como hemos visto en el fútbol más o menos desde los 23 hasta los 30 y poco, de estar en la élite, de estar en las primeras ligas, las 5 grandes de Europa, que es lo mejor del mundo, eso es el alto rendimiento, o sea, lo mejor de lo mejor está ahí. El embudo es estrechísimo en el sentido de que todos los chavales que están jugando a nivel juvenil en el mundo, los que llegan a los 20 equipos o los que sean de estas primeras ligas de estos 5 países, o sea, el embudo eso de los millones a los decenas, pues ahí se mantienen eso, menos de 10 años. Siguiendo con el correr, bueno, si somos estrictos combinando esquí de montaña con el correr de montaña, pues ahí también tenemos a Kilian Jornet o Manu Merillas. Manu Merillas también debe de ser del 87 o por ahí, como es Kilian Jornet. O sea, que están ya cerca de los 40 los dos, y es que los dos están compitiendo desde los 17 añitos o algo así, y haciendo podios. O sea, que son también, pues 20 años. En el alto rendimiento, insisto, en el alto rendimiento, no solo en el profesionalismo. O sea, no solo que yo soy embajador de Coros o de Normal o de New Balance o de Nike o de Mountain o de 226ers o Santa Madre. Pues no solo es que sea embajador, sino que he estado en el alto rendimiento, he estado ganando las grandes carreras, copas del mundo. Entonces yo creo, para concluir, que sí se pueden compatibilizar alto rendimiento y salud, se puede, si adoptas ese enfoque en el largo plazo, que es no querer resultados ya y todos los resultados de tu carrera en una ventana estrecha. Pero claro, ¿eso es una decisión tuya o dependiendo del deporte por que hayas optado, ya el deporte te lo va a imponer? Quizá el atletismo, con esto de permitir esas 2 vidas de atleta, primero en el medio fondo, luego en el fondo, quizá el atletismo de fondo, la maratón, como son 2 al año, quizá también, como es un deporte muy condicional y que depende, que esto no lo habíamos dicho, mira, o sea que tiene poca táctica, tiene, sobre todo es aptitud cardiovascular metabólica, y eso a su vez necesita de hecho, o sea, décadas para desarrollarse y alcanzar su techo.
quizá por esas características, digamos, consustanciales o estructurales de atletismo, se presta a que haya esta compatibilidad salud y alto rendimiento, y quizá hay otros deportes que es que te fuerzan a concentrar todo lo que vayas a conseguir en ventanas muy cortas. En la gimnasia, porque se entiende que después de la adolescencia ya no lo puedes hacer, y en el caso del fútbol, porque te achicharran a partidos. O sea, te exprimen como una naranja porque quieren que estés en la Liga, en la Champions, en el Mundial, y claro, eso conduce a molestias, conduce a lesiones, se aplican procedimientos, vamos a decir, muy agresivos para mantener ese ritmo, pero claro, al final, de tanto estirar el chicle, se rompe. Espero que haya resultado interesante. Me despido diciendo lo de siempre, a avisar sectas.